aparece Mándeme. prácticamente en internet. Es una aplicación que es de Android y también del ISOS, y ahí se puede descargar, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ahí en esa palabra víbora aparece en el griego como la palabra o la raíz griega que es enchigna, ¿sí? Que corresponde al numeral 2191 del diccionario Strong. Si usted tiene el diccionario Strong, es un libro así gruesote, entonces uno vaya al final y busca uno ese numerito, aparece esa palabra enchigna, que prácticamente nos habla de una serpiente, de una culebra o de una víbora venenosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo viene la víbora y se le prende la mano de Pablo, ¿sí? Entonces, ¿cómo el enemigo está atacando prácticamente? Entonces, según sus significados, aquí metafóricamente dice que es un hombre malo. O sea, no se está refiriendo a un animal, sino que ahora según el diccionario, la raíz griega está hablando que es como un hombre malo, ¿sí? Entonces yo entiendo, ¿no? Aplicando este término, que aquellos prácticamente que han sido mordidos por la serpiente, ya la serpiente les traspasó el veneno y se van a convertir en hombres malos, como en el caso de Caín, ¿no? Que fue, dice ahí la Biblia que era hijo de Satanás, y cómo mató a su hermano. ¿Por qué? Porque ya tenía el veneno, ¿sí? Ya estaba el veneno prácticamente en él. Entonces, cuando hay alguien que se ha dejado morder por la serpiente, ya tiene ese veneno, pues prácticamente va a ser un hombre malo. Ahora, otro significado dice, describe a una generación de víboras. O sea, ya no es solo un hombre, sino ahora son varios, es una generación de víboras, ¿sí? También esta misma palabra significa avanzar o avanzar a rastras. O sea, eso está terrible porque cuando hay alguien que está ya siendo infectado por ese veneno, va a avanzar pero muy despacio. Dice ahí avanzar a rastras, avanzar lentamente, arrastrarse. Y recordemos que los que esperan a Jehová, dice Isaías, ¿verdad? Que seremos como las águilas. Vamos a correr y no nos vamos a cansar. Vamos a caminar y no nos vamos a fatigar. Pero es alguien que está sano. Pero cuando hay alguien que ya se dejó morder por la serpiente, va a avanzar, pero arrastras, ¿sí? Avanzar lentamente, arrastrarse, ¿sí? Ahora otro significado dice que es de un carácter tóxico y terrible. Imagínese usted, alguien que haya sido ya mordido por la serpiente, tener un carácter tóxico y terrible. En el caso de Saúl, ¿no? Saúl se dejó envenenar por la serpiente y qué carácter tenía. A tal grado que maltrataba a su hijo y le decía hijo de la ramera, la prostituta, dice algunas versiones, a su propio hijo prácticamente. Entonces, ya había sido infectado por esa serpiente. También esa misma palabra traduce la palabra naturaleza destructiva, ¿sí? Entonces, que ya está rumbo a ser destruido. Pero vemos cómo afecta prácticamente y afecta a ministros, afecta a aquellos edificadores del reino, como en el caso del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas características, alusión, si ustedes tienen algo más para ir enriqueciendo el tema, de cómo puede ser que una persona, un ministro, pueda ser ya, que ya le mordieron la mano y ya está siendo infectado. Ahorita vamos a ver algunas de algunos simbolismos que representa eso. Sí, Pastor Miguel, por ejemplo, aquí mi apóstol, no sé si tenga anotado ya lo que dice Santiago capítulo 3, verso 8. Ajá. Hablando de hombre malo, que dice ahí la definición. Amén. Sí, sí, lo Sí, puede leer. pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, que está llena de veneno mortal. Terrible, está tremendo. Es Santiago. Capítulo 3, verso 8. Santiago 3:8. Es importante que anotemos ese tema por lo que voy a decir ahorita. Santiago 3:8, ¿verdad? Sí. Ahora, veamos. La serpiente es un animal que tiene la lengua partida, ¿sí? Y que su veneno prácticamente no lo tiene en la cola, como algunos se han de atrever a creer, ¿verdad? Sino el veneno prácticamente lo transmite cuando muerde. Ahora,
Si es un animal que tiene la lengua partida, es un animal bífeda, tiene veneno, habla lo verdadero y habla lo falso también, ¿sí? Entonces, hay veneno, y ahí vamos a ver a otros versículos, como el caso del salmista, cuando habla, refiriéndose a la serpiente de áspid, sordos, ¿sí? Que tienen debajo de la lengua, tienen veneno, hablando ahorita de Santiago, del problema de la lengua, que hay veneno en la lengua. Entonces, con alusión a los términos que hemos estudiado, hemos dicho en esta parte, podemos decir que puede ser un hombre con veneno en la lengua, o una generación de hombres prácticamente con venenos. Y ya me atrevería a decir ya no de hombres, sino de ministros que se van a dar en estos postreros tiempos, como habla el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, y ahí comienza a dar una lista prácticamente, y que pudieran estar terrible, lo que voy a decir, detrás de un púlpito y enfrente de una congregación. O sea, ¿qué estamos transmitiendo si ya me dejé morder por la serpiente? Por eso la preocupación del apóstol Pablo, ¿verdad? Que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, que no dejemos que la serpiente, que así como sedujo a Eva y a Adán y los hizo caer, que nosotros también tengamos cuidado por esas seducciones, ¿sí? Entonces vemos cómo el apóstol Pablo está siendo afectado por esta serpiente que es echidna, según su definición griega, y que lo que hace esta serpiente es afectar prácticamente lo que es varias cosas del ministro, ¿sí? Que ahorita vamos a ir viendo. También el apóstol Juan le dijo a aquellos que se querían bautizar, ¿no? Generación de víboras. Ahí vamos, a eso vamos. Ahí menciona okay. la palabra echidna, esa palabra prácticamente, ¿sí? Que Juan le dice generación de víboras, ¿sí? Entonces vamos a ir a verlo. Mateo 12:34. Mateo 12:34. ¿Sí lo tenemos? ¿Alguien que no lo haya leído y que nos deje escuchar su voz esta noche? Amén, amén, apóstol. Mateo 12:34. Amén. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo, ¿sí? Y apuntalando con lo que decía el pastor Nehemías, cuando los fariseos, saduceos que venían a bautizarse con Juan el Bautista, y venían pero no con un arrepentimiento. Entonces Juan le dijo: arrepentíos, haced frutos dignos de arrepentimiento. Pero ahora aquí Jesús les está diciendo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mencionando el término griego donde viene esa palabra de víbora, ¿sí? Echidna, que son hombres prácticamente con veneno en la boca, hombres que no se han arrepentido. Yo más diría también, ¿verdad? Hombres que se dejaron prácticamente afectar por la serpiente, ¿sí? Entonces aquí Jesús les está diciendo a los fariseos, ¿verdad? Que era una generación, ¿sí? De víboras prácticamente. Venenosos. Sí. Entonces vamos a ver que esta etapa de la serpiente, esta faceta de la serpiente, va a atacar por lo menos de dos maneras. Número uno, atacando la mano, porque donde se le prendió la serpiente o la víbora a Pablo fue en la mano. ¿Y la mano qué representa? Las obras. Puede representar las obras, pero también dice Santiago, poder. ¿No? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de mano, estamos hablando de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hasta tal grado que nosotros no estamos exentos prácticamente de ser atacados. Ahora, ¿cómo va a atacar? Sí, entonces podemos ver entonces que ataca a la mano, que representa los ministros, sí, porque voy a repetir, si se hiere el pastor, también las ovejas serán dispersadas, porque el pastor es la cabeza, sí. También son las acciones de los hombres
los hombres malos, que en este caso, como Jesús los identificó como los saduceos y los fariseos, que eran una secta terrible, que cuando Jesús viene, ellos están en un auge tremendo y son los que contrarrestan, ¿no? A Jesús. Entonces, podemos ver entonces cómo ataca este adversario. Ahora, la mano, como bien dijo el pastor Nehemías, representa el poder, ¿sí? O sea, ministro que lo dejan sin autoridad. No sé si se recuerda de Judá, que él no fue atacado literalmente por una serpiente, pero sí por una mujer, ¿verdad? Cuando le quitaron su anillo, su bordón, si no se recuerda, su sello de sellar. Entonces, le quitaron la autoridad, le quitaron la identidad. Lo mismo vemos con Sansón, que le quitan la autoridad por una serpiente. Bien terrible. ¿Sí? Entonces podemos ver ahí que la serpiente sí va a atacar la mano, que es símbolo de poder, y es un instrumento, y es un medio o un instrumento de guerra que nosotros tenemos. También es figura del servicio, la obra, ¿sí? En el Señor. ¿Sí? Representa nuestras obras, cómo estamos sirviendo, cómo nos estamos desempeñando en la obra del Señor. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo fue atacado, ¿sí? Y mordido por la serpiente, y esperaban dos cosas. Si seguimos leyendo allí, y creo que lo hemos leído, hasta lo hemos predicado algunas veces, esperaban dos cosas la gente de ahí de Malta. Comenzaron a endiosar. Antes esperaban que se muriera y después empezaron a ver que ni se murió ni se hinchó. Entonces ahí prácticamente lo comenzaron a endiosar. Entonces es interesante que vayamos viendo esto, porque cuando se habla de hinchazón, ¿sí? Se está hablando prácticamente yo estaba anotando aquí esa palabra hinchazón y el diccionario lo define así. Lo podemos comprender que es un aumento anormal en el cuerpo de la persona que fue mordida. O sea, se hincha, pero no es algo normal, sino que prácticamente eso es anormal, que es por causa del veneno. Es un inflamamiento sin consistencia firme. ¿Sí? No sé si alguien en alguna ocasión se ha inflamado algo por alguna causa y usted lo aplasta y no es algo consistente, no hay músculo ahí. O sea, aquí no se hunde porque es puro músculo que yo tengo, ¿verdad? Pero cuando hay alguien que es algo anormal, se hunde, no es consistente prácticamente. Entonces, esto podría ser figuramente es la actitud de alguien que es orgullosa, arrogante, engreída, presumido y envanecido. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver en otras palabras que cuando la serpiente ya mordió, o sea, está
el envanecerse, ¿sí? El ser orgulloso, el ser vanaglorioso, ¿sí? Y recordemos que nosotros no podemos hacer nada si el Señor no está con nosotros. Pero ya cuando alguien fue mordido, ya el enemigo ya le ganó la ventaja y ya se cree prácticamente el papá de los pollitos, como hemos dicho, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros mantengamos, ¿verdad? Esa humildad y como mencionábamos ese momento, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios cuando Él los exalte, cuando fuere su tiempo. Hay un tiempo de humillación, pero hay un tiempo de exaltación. Entonces, cuando la serpiente muerde, puede que ese ministerio que iba muy bonito, pero que la serpiente lo mordió, hasta ahí quede nada más. Ahora, acordémonos que el apóstol Pablo, cuando se están poniendo a los diáconos, dice que tenía que probar primero. Y también dice que no se ponga ningún neófito porque puede envanecerse, se puede inflar por causa de Satanás y ese ministerio puede morir, se puede abortar. Entonces, vemos nosotros, ¿no? En el Antiguo Testamento a un David que aunque le cantaron a él, le dijeron, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, pero nunca se exaltó, siempre seguía reconociendo a Saúl como no solamente como su rey, no solamente como su señor. Una parte de la escritura ahí que le menciona padre, porque los ministros somos padre del alma, ¿sí? Entonces, cuando hay humildad, reconocemos prácticamente la paternidad, ¿sí? Entonces, eso es cuando uno está sano y qué importante es mantenerse la paternidad porque uno tiene un investimiento de poder, ¿sí? Por la honra que le tenemos a nuestro Padre. Entonces, Jesús mismo, no se recuerda cuando los fariseos le dijeron, maestro bueno, ¿sí? ¿Qué dijo el Señor? Bueno, solo mi Padre. ¿Sí? Entonces, él no dejó prácticamente que la adulación lo inflara. Hay dos cosas por el cual, cómo el Señor nos va a probar. Una de ellas es adulándonos. La otra es menospreciar cuando la gente nos menosprecia. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción? O sea, como ministros, uno tiene que saber, y dice el apóstol Pablo, que nadie tenga un concepto más alto que el que debe de tener, sino piense con cordura de sí. O sea, yo debo de saber quién soy. Cuando la gente me dice que esto, que lo otro, yo tengo que tener mis pies firmes sobre la tierra. O cuando la gente te menosprecia, también tienes que saber quién tú eres, sino dejar que el enemigo prácticamente dañe. Ahora, cuando ya el enemigo mordió, te inflas, y ya nos creemos que todo lo podemos. Y eso lo que está representando es una inmadurez espiritual. Porque el inmaduro, con cualquier cosita, se exalta, si se enorgullece, se envanece, pero el maduro sabe dónde está parado y sabe para quién es la honra, para quién es la alabanza, la adoración, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado por esto. Yo diría, ¿cuál es la señal de alguien que ha sido ya afectado por el veneno de la víbora? Que ya se está enorgulleciendo, que se está envaneciendo, ¿sí? Y prácticamente, recordémonos que Levíticos capítulo 13, verso 2, nos habla prácticamente de la hinchazón. Y esa característica de alguien que estaba hinchado era alguien que ya había sido afectado con la lepra. Y la lepra prácticamente es figura del pecado. Y no sé si recuerda, si que alguien traiga a mi mente al rey aquel, creo que fue Ezequías o quién fue, el que le brotó lepra en la frente porque se airó y que no esperó que llegara el profeta y él empezó a prender el incensario y le brotó lepra en la frente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era su trabajo oficial la ceremonia, le correspondía al sacerdote, pero él va y exaltado hace una locura que prácticamente termina leproso él y toda su generación, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se exaltó, se envaneció, no dejó prácticamente que la gracia de Dios estuviera sobre él. Entonces, qué importante. Ahora vamos nosotros a la palabra Gálatas capítulo 5, verso 17, y comenzamos a ver cómo el apóstol Pablo nos enseña, y si quiere vamos a ir a verlo. Yo diría que esto es el antídoto para que la serpiente, cuando quiera inocular su veneno, no pueda afectarnos. Sí, así como ahorita, ¿verdad? Que está de moda esa inyección que están poniendo para el COVID, y el que lo tenga, pues ya no le va a dar COVID. O sea, yo diría que esta es la inyección para que el veneno, cuando logre morder la serpiente, ni nos vamos a hinchar, ni nos vamos a morir,
porque ese veneno no tendrá poder sobre nosotros. Entonces leemos Gálatas capítulo 5, verso 17. Del verso 16, ahí está prácticamente, el verso 16 sería prácticamente el antídoto para todo veneno de la serpiente que quiera afectar en nuestra vida como ministro. Dice el apóstol Pablo, digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahí comienza el verso 19, y manifiestas son las obras de la ley, que son, y ahí comienza una serie, 18 manifestaciones de la carne que podemos ver en este versículo. Y termina diciendo el apóstol Pablo, y que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Acordémonos que el reino, según Juan capítulo 3, el reino de Dios se ve, el reino de Dios se entra, y según Gálatas, el reino de Dios se hereda. Hay quienes que solamente están viendo el reino, pero no han entrado al reino. Cuando yo veo al reino, cuando yo acepté a Jesús, comencé a ver el reino de los cielos. Pero cuando yo me bauticé, nací del agua y del espíritu, yo entré al reino. ¿Sí? Ahora, pero hay gente que está dentro del reino y que no va a heredar el reino. ¿Se recuerda aquellos ministros que dijeron, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios? Pusimos manos sobre los enfermos. ¿Y que el Señor les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Aceptaron a Cristo, fueron bautizados, probaron del poder del siglo venidero, echando fuera demonios, poniendo manos a los enfermos, pero no se guardaron, no aplacaron prácticamente las obras de la carne, y vino la serpiente, los mordió, y por no andar en el espíritu fueron afectados y se envanecieron, se hincharon y se murieron. Entonces, por eso que importantísimo es que nosotros apliquemos siempre el antídoto. ¿Cuál es el antídoto para toda mordedura de serpiente? Es andar en el espíritu. Si andamos en el espíritu, no habrá poder diabólico que pueda destruirnos. Y ejemplo tenemos varios. Yo podría tal vez a David, perdón, sí, David sería uno que peleó con osos, con leones, y no lo destruyeron. No era porque era tanta su fuerza, sino porque Dios estaba con él. Veo a Daniel, que lo metieron al foso los leones. ¿Por qué los leones no lo destruyeron si eran animales carnívoros? Porque vemos en el capítulo 1 que no se contaminó con la comida del rey. Este hombre era un ser espiritual, y cuando vienen los leones a querer destruirlo, a querer devorarlo, comerlo, no pudieron. ¿Por qué? Porque se mantenía en el espíritu. Este es el antídoto prácticamente para que la serpiente no incube su veneno en nosotros y nos pueda hacer daño. Ahora, otro ejemplo lo tenemos, otra recomendación que da el apóstol Pablo, lo tenemos en 1 Corintios capítulo 4, su verso 6. 1 Corintios 4, 6. Dice la palabra, si lo tenemos. Dice la palabra. 1 Corintios 4, 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces aquí está prácticamente el ejemplo que nos da el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no nos envanezcamos, ¿sí? Y ahora el verso 18 de este mismo capítulo dice, verso 18, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
¿Queréis? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea, mire qué lindo es poder tener esa cobertura apostólica, hermano, porque cuando uno quiera salirse de su huacal, ahí viene la autoridad apostólica. ¿Y qué es lo que hace? Nos desinfla. Por eso Pablo está diciendo ahí, ¿cómo quieren que yo vaya? ¿Quieren que vaya con amor o que vaya con vara? Dice ahí la palabra. Entonces yo recuerdo, ¿no? El proceso que pasé con mi apóstol, que pues gracias a Dios tuve la bendición de caminar buenos años con él, y habían cosas que yo no entendía, pero que ahora yo los entiendo, porque eso nos hizo que nos mantuviéramos sencillos, humildes, ¿sí? Y no dejando que el adversario pues gane ventaja en nuestra vida. Y así tenemos que mantenernos prácticamente, ¿sí? Bendito Dios por los talentos, los dones que Dios nos ha dado, la gracia de tener y de desarrollar, pero no es nuestro, Dios nos los dio. Y con estos dones o talentos tenemos que seguir honrándolo a Dios. Ay, bendito su nombre para siempre. Amén, amén. Cosas tremendas que Dios va a hacer con ustedes, mis amados. Dios me está mostrando ahorita. Amén. Nos va a levantar de una manera gloriosa. Y por eso... Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Por eso está poniendo estas bases. Porque cuando el poder de Dios se manifieste, no nos envanezcamos, sino sea el nombre de Dios que sea glorificado siempre, y siempre reconozcamos que sin Él no somos nada. Dios va a seguir haciendo de una manera sobrenatural, nos va a usar de una manera gloriosa, y va a traer la abundancia, va a traer su respaldo poderoso. Dios nos va a hacer desarrollar de una manera gloriosa. Amén, amén. Pero cuando suceda esto, uno tiene que mantenerse con esa sencillez, con esa humildad, porque mientras más nos humillamos, más el Señor nos va a levantar. Amén. Más el Señor va a hacer cosas gloriosas con nosotros. La clave está en que uno mantenga delante de Dios, y Dios nos va a engrandecer el nombre como lo hizo con Abraham. Nos va a engrandecer el nombre. Ahora, dilató mucho tiempo para que viniera esa bendición. Que si se recuerda, el nombre de Abraham significa Padre altivo. Nombre de Abraham, Padre altivo. ¿Qué hubiese pasado si Dios, al año que lo sacaron de Ur de los Caldeos, le hubiera dado la promesa? ¿No será que él se hubiese exaltado? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Te voy a procesar. Te voy a mantener 20 años aproximadamente esperando la promesa para ver qué vas a hacer. Y cuando justamente Dios le pone la H en medio del nombre de Abraham, o sea, Abraham, y esa H tiene el nombre del ruaj, de viento, dicen los hebreos, que eso es el ruido que hace el viento, el ruido que hace el espíritu, el ruaj. Entonces ahí le pusieron la H intermedia y le dijeron, ahora vas a ser padre de multitudes. Ahora lo estaban a él, te voy a levantar, pero esto no te va a dañar tu corazón. Y Dios todavía tratándolo con él, porque cuando le pide a su hijo Isaac, y él tuvo que dárselo para probar la obediencia. Que Dios nos dé la gracia de mantener un humilde, un espíritu humilde delante de él, porque el salmista decía, ¿verdad? Que un corazón sencillo, un corazón humilde, el Señor no lo va a despreciar. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Si así Dios nos dote de sabiduría, nos dé, hermano, lo que nos quiera dar, pero que nunca cambie nuestro corazón de que somos sus hijos en calidad de siervos, o siervos en calidad de hijos, que estamos para cuidar a su amada, que estamos para servirle al Señor. Por eso el apóstol Pablo, si me permite ir, y discúlpeme, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, su verso 1, 1 Corintios capítulo 8, su verso 1, gloria a Dios. Amén. Permítame. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aleluya.
Sí, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la serpiente al querer morder y meter su veneno? Es vanagloriarnos, envanecernos por el conocimiento, la bendición, lo que nosotros tengamos. Pero ¿qué es lo que tiene que permanecer? Dice el apóstol Pablo dice ahí, el amor edifica. Entonces acordémonos que las profecías van a pasar, la fe va a pasar, pero lo que va a permanecer es el amor. Y el amor es Dios. Es lindo, hermano, que estudiemos la palabra, nos metamos, hermano, a estudiar, pero ¿de qué va a servir? Si es para envanecernos, si es para enorgullecernos, ¿de qué serviría? Por eso el apóstol Pablo dice que tiene que ser el amor, porque el amor lo que hace es edificar. Ahí donde habla en el 15, en el capítulo 15, verso 9 y 10, habla el apóstol Pablo también acerca de lo que estamos viendo. Amén. ¿Cómo es que dice, pastor? Léalo, por favor. 15, 9 y 10 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios. Gracias, pastor Remías. Y si leemos esos versículos y lo comparamos con la palabra que Jesús le dijo a estos tipos de gente, cuando le dijo generación de víboras, cuando Juan le está llamando también a estos tipos de gente, generación de víboras, arrepentidos y hacer frutos dignos de arrepentimiento, que fueron prácticamente los fariseos y los saduceos. Pablo está diciendo ahí que yo soy el más pequeño, su gracia está sobre mí, pero ¿cuál era la actitud de los fariseos? Altivos. Nada que ver con lo que Pablo está diciendo. Entonces, cuando alguien ya dejó que la serpiente lo muerda, ya va a tener manifestaciones de un fariseo o de un saduceo. Esa palabra saduceo, o perdón, fariseo, viene de un término griego que es parisaios, la palabra fariseo, de ese término griego, parisaios, y que quiere decir separar, desunión, que son los conceptos que da esa palabra de fariseo, de fariseos, que es separar o desunión. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Sí? O ¿cuál era la tarea de los fariseos? Era separar, era desunión, cuando el Señor lo que viene a hacer es unir. Por eso nosotros tenemos que ser esos ministros que unan, no que dividan. Pues cuando la serpiente ya me picó, ya me mordió, perdón, ya su veneno está en uno, ¿qué voy a decir? No, ya no necesito a los demás. ¿Para qué me uno con ellos si yo lo puedo hacer todo? Amén. Allá dejamos que la serpiente nos haya mordido, ¿sí? Porque ya no es para unir, sino que ahora es separar. Por eso fariseo es alguien separado. No era alguien que unía, sino que alguien que separaba. Los fariseos practicaban esa secta, era una secta. Yo decía, solo nosotros tenemos la verdad y nadie más podía estar con ellos. Entonces, cuando nosotros digamos, tenemos toda la verdad, hasta ahí llegamos prácticamente. Sí. Entonces, porque nadie conoce lo suficiente para dejar de aprender. Amén. El corazón humilde, el corazón sencillo, va a aprender aún del más humilde. Sabe que el más humilde puede enseñarle. Y como hay esa actitud, pues Dios sigue bendiciéndolo, Dios sigue respaldándolo. ¿Sí? Entonces, que Dios nos libre prácticamente de la mordedura
de la serpiente. Lucas capítulo 18, su verso 11. Lucas 18, 11. Vamos a ver alguna característica de los fariseos. Mire cómo oran los fariseos. Desde el verso 10 vamos a leer. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie, mire cómo oran los fariseos. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mire la oración prácticamente del fariseo. Recordemos que el Señor dice que lo que haga nuestra mano derecha, que no sepa la izquierda, o que haga la mano izquierda, que no lo sepa la derecha. Pero los fariseos no, los fariseos todo quieren quieren ser reconocidos, y Jesús dijo que si ellos oraban así ya tenían la aprobación de los hombres, pero no el de Dios. ¿Quién es un ministro prácticamente del Espíritu? Es aquel que no tiene necesidad de contarle a la gente que si está ayunando, está orando, no. Él sabe, ¿sí? Lo que dice Mateo capítulo 6, cuando Jesús está enseñando de la oración, que cuando nosotros oremos, entremos en nuestro aposento, cerremos la puerta, y vuestro Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Mire que dice tu Padre que te ve en lo secreto, no dice que te oye en lo secreto. Claro, también nos oye, pero nos ve en lo secreto y nos va a hacer recompensar en lo mucho. Entonces, no hay necesidad que digamos, yo salí de 20 días de ayuno, gloria a Dios si lo estamos haciendo. Es importantísimo ayunar, es importantísimo estar orando, pero ¿dónde se va a conocer? Cuando tú hables. ¿Dónde se va a conocer? Cuando pases la prueba. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo lo estás atravesando? Ahí se va a ver realmente quién realmente somos. ¿Cuánto de espiritualidad tenemos? Ahí en lo secreto nos llenamos para que Dios en lo público nos pueda recompensar. Pero la oración fariseica, ¿cuál es? Es pararse y es decir, yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá. Dios nos libre. Ahorita creo que se está transmitiendo esto a través de Facebook. Un hermano Johnny de Oaxaca, creo que nos está haciendo el favor que para ver la retransmisión. Pero eso no lo estamos haciendo prácticamente para que la gente nos conozca o nos vea, sino para bendecir realmente a aquellos que están en esa doctrina sana, pura, y puedan seguir creciendo. Pero no es nuestra intención darnos a conocer a la gente, sino que es conquistar el corazón de Dios, entrar en lo secreto para que ahí Dios pueda darnos la sabiduría, cómo nosotros podamos atender a la mies, que es mucha, dice la palabra. Pero los fariseos, ¿qué hacían? En público, que los reconocieran y todo, y ellos mismos hablaban por sí mismos, ¿sí? Entonces es una característica prácticamente de ser fariseo. Otra de las cosas, 22:17 de Mateo. 22:17 de Mateo. Dice la palabra, están los fariseos de nuevo, está diciendo, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Entonces los fariseos preguntan no para nutrir su acervo espiritual, no para seguir conociendo, sino para tentar, para dejar en mal a alguien. Dios nos libre. Hacer preguntas, ¿sí? Para dejar en mal a alguien. Acordémonos que el que se dice ser maestro, el que se hace maestro, recibirá mayor condenación. Pablo dice que el que pretenda saber algo, haga como si no sabe nada, ¿sí? Entonces, porque cuando nosotros preguntamos, ¿sí? Como para hacer caer, que era lo que hacían los fariseos, pues nos estamos poniendo en esa posición prácticamente fariseica, ¿sí? Otra característica, Lucas 16:14.
Lucas 16:14. Dice ahí, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran, miren cómo eran los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Cuando un ministro cristiano, un hijo de Dios, ha sido ya infectado por ese veneno, cuando nuestra mirada lo tenemos en el dinero y no en las ovejas, cuando nuestra mirada lo tenemos en la bendición y no en el que da la bendición. Y otra característica dice que se burlan, hay burla, y Dios nos libre de caer en esa situación fariseica. Entonces el Señor nos da varios recomendaciones, ¿verdad? Que nosotros no participemos de la levadura de los fariseos, que es prácticamente la hipocresía. En algún momento Pablo tuvo que confrontar a Pedro cuando se estaba con los judíos, se portaba como judío, y cuando estaba con los gentiles, se portaba como gentiles. Entonces Pablo vino y le dijo, no te dejes arrastrar por esa hipocresía. O sea, tenemos que ser como somos prácticamente. Si algo le agrada a Dios, es que nosotros nos mostremos como somos delante de Él, que no escondamos nada. Como lo dijo David en el capítulo 51 de su libro de Salmos. Él está presentándose tal y como estaba delante de Dios. Que Dios nos dé la gracia de mantenernos en esa posición de la sinceridad, de la fidelidad, que eso le agrada al Señor. No sé si alguien quiere añadir más al tema. Amén, pastor. El otro que pienso que estoy viendo acá que fue mordido también fue Asaf en el Salmo 73, versículo 2, ¿no? Dice Sí. el Salmo 73, 2, en cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia, dice, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, tratándose de un ministro alabanza, ¿no? Hemos hablado ahorita de los fariseos. Sí. Pero aquí veo un ministro alabanza, tremendo, ¿no? Asaf, que dice tu envidia, o sea, era de la alabanza y vaya que tenía envidia. Una aportación ahí. Amén, gracias mi amado, amén, amén. Excelente, muy bueno. Sí. Muy bueno, También muy mi apóstol, añadiendo, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios, en Corintios capítulo 6, verso 9, sí. pues lo que usted ahorita vimos del reino y que para entrar y todo, pero un fariseo, ¿no? Entonces yo creo que el fariseo, por lo que él decía, de alguna manera él estaba reconociendo su posición, pero él, su persona. Aquí yo veo, por ejemplo, Corintios 6, 9 dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero el 11 dice, y esto erais algunos, mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Yo creo que en la posición de fariseo, mientras no reconozca a Jesús como lo tentaban, como lo que le hacían, ya necesitan ser esa transformación, ese cambio, dice ahí, mientras no sean lavados, no sean santificados, justificados, ellos van a tener su posición de fariseo, el yo, pues, el yo personal. Yo creo que lo que él decía, él reconocía, ¿verdad? Pensaba que él estaba bien así, pero necesitaba ser lavado, ser santificado, ser justificado y sobre todo, por el Señor Jesús. Amén. Por el Espíritu Santo. Ajá, eso amén. Es mi aportación. Amén. Gracias, Pastor Nehemías. ¿Alguien más que quiera añadir para ir finalizando nuestro tiempo? Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga a todos esta noche.
nada más aportar algo más ahí usted hablaba de los antídotos, ¿verdad? Para evitar, o si fuimos mordidos, cómo librarnos de eso, ¿verdad? O evitar la mordidura de Inhabilitarlo. Así. de la serpiente, ¿no? Y algo que yo estaba viendo es que una parte o otro antídoto es evolucionar como hijos de Dios. Eso lo vemos en la figura. Recuerde que Dios le habló a Abraham y le dijo que él le daría descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero también vemos otra faceta de cristianos como polvo. Amén. Así es. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque recuerde que Dios le dijo a la serpiente, polvo comerás. Así es. Y la serpiente se arrastra sobre la arena. Y Sí. al final de cuentas, Apocalipsis dice que la cola del dragón trajo o derribó a la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces creo que tenemos que evolucionar, ¿verdad? No quedarnos en la faceta de polvo ni de arena, no, que dice la Biblia que tenemos que ser como las estrellas, ¿verdad? Que alumbran en medio de las Apocalipsis, tinieblas. ¿no? Cuando se habla de Apocalipsis, sí, estrellas. sí. Así es. Entonces, traigo esto a colación porque el tema es cómo es que el enemigo, ¿verdad? De una otra manera ha evolucionado. Usted mencionaba al principio que inicia como una serpiente y termina como dragón al final en Apocalipsis. Igual los hijos de Dios tenemos que evolucionar, ¿verdad? Para no caer, para evitar todas esas situaciones y permanecer firme, como hemos dicho hasta ahora, ¿verdad? Evitar cualquier situación que pueda dañar el alma o veneno, ¿verdad? Que pueda incrustarse en nosotros. Entonces yo quiero aportar eso nada más, ¿verdad? Creo que como un antídoto, evolucionar como hijos de Dios, no quedarnos donde estamos. Sí, sí. Como Amén. estrella. Amén. 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 Gloria a Dios, mis amados, que el Señor les bendiga grandemente. Tenemos ya 5 minutos para terminar. Me gustaría que termináramos orando, pidiendo al Señor por nuestras necesidades, pidiendo al Señor por el culto de mañana que vamos a tener y que Dios nos dé la revelación de su palabra y que podamos ser portadores de las buenas nuevas para que el pueblo pueda salir bendecido y fortalecido. Amén. Oramos. Aleluya. Gracias a Dios por este tiempo. Y el siguiente sábado no tendremos transmisión. Lo vamos a hacer para el siguiente. Tengo una actividad el sábado. Para la siguiente lo vamos a tener para seguir hablando sobre las facetas de la serpiente. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Aleluya. gracias te damos, Señor, por este tiempo maravilloso que nos has dado, por estar delante de tu presencia, Dios glorioso, para glorificarte, exaltarte y bendecirte, Señor. Y ahora, Dios bendito, estamos suplicándote, Padre glorioso, que tú traigas, bendito Dios, esa cobertura sobre nosotros. Tu palabra dice que si hay alguien, Señor, que aportillare su vallado, lo morderá la serpiente. Padre glorioso, nosotros queremos estar bajo tu abrigo, bajo tu sombra, Señor, bajo esas alas, Padre, en el nombre de Jesús. Ruego, Señor, por tus ministros, Dios eterno, que tú puedas cubrirlos, guardarlos, Padre glorioso, que esa gloria tuya, que esa Shekinah tuya, que esa doxa tuya sea sobre nuestra vida, Dios eterno, y que no haya poder diabólico, no haya poder satánico que pueda hacer retroceder a tu pueblo, a tus ministros, Dios eterno, podamos seguir hacia adelante, Padre bendito, como tu palabra lo dice, Padre glorioso. Que los que te esperan van a ser como las águilas, Señor. Padre, que seamos ministros águilas, que nos remontemos en las alturas, Padre, donde la serpiente no puede llegar, Señor. Allí en lo alto queremos estar, Padre, donde no hay serpiente que pueda soportar, Señor, las alturas, Padre. Danos la gracia, Señor, de morar, Señor, en las alturas, Padre, en el nombre de Jesús. Ruego por cada uno de tus ministros, Señor, que tú les bendigas, que tú les cubras, Señor, y que tu gracia sea con ellos, Señor. Y de mañana, Señor, que vamos a estar predicando, Padre, tu palabra, Señor, a tu pueblo. Danos la sabiduría, danos la inteligencia, Señor, para poder, Señor, dar estas palabras de ánimo al cansado, de fuerza al débil. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego, Espíritu Santo, puedas traer, Señor, la revelación de tu palabra, que no seamos nosotros hablando, que sea tu Espíritu Santo haciendo esa buena obra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo suplico, eterno Dios. Oramos por tu iglesia, cubrimos a tu iglesia, Señor, por los que están pasando, Padre, por diversas pruebas, diversas tribulaciones. Sí, Señor. Seas tú, Señor, cubriéndolos,
guardándolos de todo Señor, mal, en el nombre Padre, maravilloso en el de nombre de Jesús de la Nazaret. sangre de Te lo Jesucristo. suplicamos, que- eterno Dios, que hagas tu buena obra, Padre. Bendecimos Padre. a tu pueblo, bendecimos, Señor, a cada uno de Sí, los Señor. ministros, Señor, que tú seas cubriéndolos, Sí, Padre. Padre. Rogamos, Padre, por la iglesia Sí, que Espíritu está en Santo. Guatemala, En que el está en nombre de Honduras, Señor, Jesús. por tus siervos, que Así tú es, les Señor. bendigas, que tú les guardes, por Bendícelos tus de una manera hermanos, Señor, poderosa. por tus siervos, los pastores que están en el área de Respáldalos, Oaxaca, Señor. Señor, que tú Tu seas respaldo, cuidándolos, papá. guardándolos, Tu Padre, respaldo, los que estamos aquí en respaldo. Chiapas, en esta zona, Tu Padre, te presencia, tu suplicamos, Señor, que presencia, sea tu abrigo tu tuyo poder, Señor. cobijándonos, Padre, en el nombre En de el nombre de Jesús. Jesús. Te damos gracias, Sí, eterno Padre Dios, y eterno. declaramos que cosas gloriosas Sí, Señor amado. seguirás haciendo Sí, en tu pueblo, Espíritu Padre. Santo. En el nombre de Jesús. Te has de En manifestar el de una nombre manera de poderosa y En el gloriosa, nombre Señor. maravilloso de Tus Jesús. manos nos ponemos, eterno Sí, Dios. Señor amado. Cúbrenos de Sí, toda Padre fuerza eterno. diabólica, de toda Así es, artimaña Señor. En el satánica. nombre de Jesús. Guárdanos, Padre bendito, en el En el nombre nombre de de Jesús de Jesús. En el Nazaret. nombre maravilloso de Junto a tu Jesús. palabra, Señor, que la Espíritu Santo. serpiente iría en el carcañal, pero la mujer le pisaría a la serpiente, Señor, la cabeza a Satanás. Sí, Tu palabra Padre dice eterno. que nos has dado poder y autoridad Sí, para hollar Señor. serpientes En el y nombre de Jesús. escorpiones. En el Y nombre así de lo Jesús. creemos, Señor. En En el el nombre nombre de de Jesús Jesús. En el tomamos nombre autoridad maravilloso de contra toda obra En el diabólica. nombre Lo maravilloso de reprendemos en el Jesús. nombre de Tu Jesús. sangre tiene Declaramos, poder, Señor, tu Padre. pueblo Tu bendecido, nombre tu tiene pueblo poder, cubierto Señor. por la sangre preciosa Espíritu tuya, Señor. Santo. Bendice a Espíritu tus siervos, Santo de a Dios. sus esposas, Señor, a sus hijos, Sí, a Padre. la iglesia que Sí, pastorean. Señor. Seas tú cubriéndolos y guardándolos, En el Padre. nombre de En el Jesús. nombre de En el Jesús nombre. te damos gracias, eterno Dios. Bendito y alabado sea tu Gracias. nombre desde ahora y para Gracias. siempre, Señor. Amén. Aleluya, Señor. Me los Gracias. cubra, me los guarde, bendiga, mis amados, y que el Altísimo Dios provea todos los medios para seguir Amén, desarrollando amén. Gracias. la obra. Bendiciones. Amén. Que nos cubra, nos guarde. Mis hermanos de aquí del área, nos vemos en la Santa Cena. Ahí nos espero, mis amados, para tomar juntos la Santa Cena. Amén. Dios me los bendiga. Nos cubra, mis amados. Bendiciones. Amén.